Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de Sol. Hoy en este video preparé esta rica y deliciosa birria de res con un rico consomé y sus tacos. El taco de birria, súper delicioso. Miren qué ricura. Y así en el caldito, mucho más. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlo. Enseguida les digo los ingredientes. Tengo 3,5 kilos de carne, que aquí tengo costilla. Son 3,5 kilos en total. Aquí tenemos la costilla, que le corté aquí un poco de la grasita. Mira, este va a venir perfecto para hacer nuestra birria de res. Y aquí tenemos un pedazo de diezmillo de res. Lo voy a cortar aquí en pedazos, como en 3 partes. Retazo para caldo, y aquí con unos huesos, y nos salga un consomé bien rico. También le pueden poner ¿cómo se llama? Chamorro de res. Aquí tengo media cucharadita de tomillo seco, un clavo de olor, un cuarto de cucharadita de orégano, media cucharadita de semilla de cilantro, una hojita de laurel, 12 pimientas gordas, aquí tengo 2 chiles anchos pasilla que ya están aquí bien enjuagaditos, media cabeza de ajo, 3 cuartos de cebolla, y aquí tenemos 10 chiles guajillo también que ya está lavado y le retiré aquí muy bien las semillas. Aquí tengo 3 jitomates y 2 dientes de ajo. Para nuestra birria vamos a preparar aquí una rica salsa. Aquí tengo 6 tomates verdes, un chile negro, 8 chiles de árbol, un pedacito de cebolla y 2 dientes de ajo. Y aquí en esta ollita con agua que ya está hirviendo, voy a agregar aquí los chiles guajillo junto con el chile ancho pasilla. Voy a dejar aquí a que se ablanden. Y aquí 3 minutos de estar hirviendo, apagamos el fuego y vamos a dejar a que se enfríe. Vamos a calentar un poco de aceite de olivo. Yo estoy usando aceite de olivo, pero ustedes pueden ponerle el aceite que más les guste. Voy a agregar aquí todo junto, la cebolla con el jitomate, a que se fríe. 2 dientes de ajo. Una vez que el jitomate está así ya bien blandito, como ven, fueron más o menos aquí unos 7 minutos que pasaron aquí ya. Le voy a agregar la pimienta gorda, las pimientas gordas con el clavo de olor. Fíjese, fría. Le vamos a poner un poquito de agua, del agua donde hirvieron los chiles. Agregamos aquí el poquito de agua. Apagamos el fuego. Vamos a dejar ahí a que se enfríe un rato para poder moler. En el vaso vamos a poner el jitomate con la cebolla, las pimientas y el clavo que freímos aquí. Vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora. Agregar los chiles de guajillo junto con el chile ancho pasilla. Aquí así. También le vamos a agregamos aquí el orégano, el tomillo y la semilla de cilantro. También le vamos a agregar las 2 cucharadas soperas de vinagre blanco y una cucharadita de sal. Ya tenemos la salsa aquí ya bien molidita. Miren qué aspecto tiene y huele bien rica. La voy a colar.
Vamos a calentar un poco de aceite para freír la salsa. Le estoy poniendo aceite de oliva. Ustedes le pueden poner el aceite que más les guste. Y un poco de agua aquí en el vaso de la licuadora. Y vamos a dejar aquí a que hierva la salsa. Aquí ya lleva 7 minutos hirviendo nuestra salsa. Y huele riquísimo. Vamos a que apagamos el fuego. Ya corté aquí la carne, el pedazo de diezmillo en pedazos. Ahora sí vamos a condimentarlo con un poco de sal. La cantidad de sal y de pimienta es al gusto de cada quien. Vamos a ponerle pimienta también, pimienta molida. Y aquí en esta olla, con agua ya hirviendo, aquí tengo solo de 3 litros de agua. Agregamos aquí la salsa. Y ahora sí vamos a agregar la carne. Agregamos la carne que ya está aquí condimentada con sal y pimienta. Es bastante agua porque vamos a dejar allá que se tiene que cocer la carne. Yo creo que por lo menos unas 2 horas y media. Aquí la media cebolla, la media cabeza de ajo que se va a cocer aquí con la carne y la hoja de laurel. Y cuando la carne esté cocida, vamos a retirarle la cebolla, el ajo y la hoja de laurel. Y vamos a dejar allá que se cosa. Aquí ya pasaron 2 horas que lleva cocinándose la birria. Voy a sacar un pedazo de carne para ver si ya está, qué tan blandita está la carne. Aquí la carne para ver qué tan blandita está. La voy a hacer aquí así con el tenedor. Y todavía le falta, miren, ya casi está. Aquí le voy a poner media cucharadita de sal. Y ahora sí. Tapamos y vamos a dejar a que se termine de cocer media hora más. Y así freímos aquí el chile de árbol. Si quieren más picante le pueden agregar más chiles. Yo solo le puse estos. Y una vez que ya está aquí doradito, lo retiramos del aceite. Ya está aquí hirviendo. Voy a agregar los tomates. Y voy a dejar aquí a que hierva un ratito. No los voy a dejar que hierva tanto. Solo un poquito, nada más que cambie de color el tomate. Los dejé allí solo 4 minutos. Vamos a dejar aquí a que se enfríe. Aquí en este vaso vamos a moler el chile negro y los chiles de árbol que freímos en aceite. Agregamos aquí los tomates. Vamos a poner el pedacito de cebolla y los 2 dientes de ajo. Y miren qué ricura. Ya quedó aquí nuestra salsa. Un poco de sal, que no se me grabó. Y la cantidad de sal es al gusto. Fue un total de 2 horas y media.
a fuego medio. Vamos aquí a picar la carne. Mire cómo está ya bien blandita, cocidita. Que ya saqué una parte de la carne para picarla. Miren qué rico consomé. Vamos a ponerle aquí un poquito de la grasa de la birria. Vamos a poner aquí. El sartén está bien caliente. Ay, eso está bien rico ya. Miren qué ricura. ¿Cuántos tacos quieren? La acompañaremos con el consomé. Y así es como queda nuestro rico y delicioso consomé, que le puse aquí un pedazo de carne. Si ustedes gustan, también le pueden poner la carne ya picada, ya picadita. Ponemos ahí un poco, con un poco de cebolla al gusto. Ay, ya me anda por comerlo. Ya me dio mucha hambre. El cilantro picadito. La cantidad es al gusto de cada quien. Miren qué ricura. No, esto está bárbaro. Le vamos a poner también, si gustan, limón, su cebollita, cilantro o a la boca. Le vamos a poner nuestra salsa de tomate con chile de árbol. Y así es como quedan. Los pueden preparar a su gusto. Espero les haya gustado y se animen a prepararlo para este fin de semana. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por seguirme. No se olviden darle manita para arriba y suscribirse. Y así cada vez que suba una nueva receta no se pierdan ninguna y les lleguen todas las notificaciones. Gracias. Nos vemos aquí en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego.